Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos comenzando con la tercera charla de este ciclo que organiza Dara junto a Proa en el marco de la primera exhibición de Vitra en la Argentina. Están llegando todavía algunas personas, así que esperamos un poquito. Ya tenemos gente en el streaming también, ¿no? Está abierto el streaming, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, bienvenidos también a todos los que están en streaming, que había muchos anotados. Bueno, yo soy Analía Servini. En primer lugar quiero agradecer a Dara haberme invitado, a José Luis Zacarías, a hacer la curaduría de este ciclo y a Proa desde ya por el espacio. Lo pensamos como un ciclo de contenidos en torno a la silla, siendo que Vitra era quien visitaba el museo. Para todos los que estamos en el diseño, Vitra, bueno, fue siempre un referente en relación a la selección y a la colección de piezas, una celebración para todos los que estamos en diseño, así que creo que estábamos muy emocionados de escuchar que Vitra estaba pisando Buenos Aires. Y este ciclo lo pensamos de manera federal para que pueda llegar también a todo el país. Buenas tardes. Bueno, porque creemos que es de mucho valor todo el contenido, así que nos animamos a abrir esta opción de streaming, tanto para estas 3 charlas como para el próximo encuentro, que es el último, el 10 de julio, que lo estamos proponiendo en un formato de laboratorio, donde se van a compartir en una masterclass algunas metodologías de diseño de futuro y de visioning, y termina con un concurso de proyectos, así que también aprovechamos, ahí los veo de la escuela, a que participen desde todo el país, porque lo van a poder hacer por streaming y van a poder presentar los archivos de manera virtual, así que junto a D&D, Dara va a estar publicando a los ganadores de este concurso de proyectos, así que bueno, estamos muy entusiasmados. Muy bien, he hecho un poco el resumen de todo lo que es este ciclo. Voy a presentar esta primera charla. Esta charla la pensamos en relación a la silla, en relación a la persona. Por eso, vamos a compartir una cantidad de conceptos, y también en la voz de distintos diseñadores vamos a compartir ejemplos de todo esto. Voy a... Muy breve, desde mi lado, va a tener por ahí un carácter un poco más académico con algo de producto, y después las otras 4 charlas son un deleite desde los trabajos individuales de cada uno de los que van a estar presentando. El sentido hoy es hablar en torno a este objeto fetiche en el diseño, porque parecería ser que ningún diseñador, se consagra si no tiene una silla de alguna manera. Fetiche porque se convierte entonces en ese objeto de deseo, de diseño, sirve para hacer una marca también profesional, industrial, es una pieza icónica, como decimos, pero vamos hoy en realidad a tratar de compartir el detrás de escena de alguna manera, ¿no? Cuando vamos a un museo, vemos la colección, tenemos ese vínculo totalizador, pero vamos a través de cada una de las ponencias vamos a tratar de compartir de manera más transparente qué hay detrás de ese objeto final, en los procesos, en las decisiones, en las intenciones, ¿sí? Por eso, está buenísimo que hoy me están acompañando 4 referentes. Y vamos a concluir también pensando un poco cuál es el futuro, ¿no? de este objeto fetiche. Por eso, yo voy a hablar, voy a tratar de ser breve, no me puse el contador.
Y después voy a dejar el lugar a Patricia, a Juan Pablo y a Pilar, que bueno, van a estar compartiendo sus voces. Voy a compartir algunos conceptos, voy a tratar de no aburrir ni abrumar de alguna manera. Cualquier cosa me marcan, podemos hacer diálogo también de lo que estoy presentando. Siempre uso estas imágenes en realidad para no olvidarnos un poco desde los orígenes, ¿sí? A lo que nos lleva a lo que es diseño hoy. En realidad, bueno, esta primera imagen es de un ambiente natural. En realidad es el lago Futalaufken, siempre lo traigo, son algunas de mis imágenes fetiche en realidad. Es un espacio, bueno, en el que de joven acampamos, estuve, creo que es de lo más virgen que se puede encontrar. Sin embargo, bueno, tiene un nombre, tiene una división, digamos, corresponde a una división política, tiene una gobernanza como parque nacional, ¿no? En realidad ya está modificado, es decir, incluso eso que nosotros podríamos decir que es completamente virgen y natural, es un artificio desde nosotros las personas, desde nuestra interpretación. El hecho de designar, de manifestarlo y después de significarlo, de darle el valor, ¿sí? Como sociedad, como individuos, como comunidad, hace que sea un artificio de alguna manera. La segunda imagen es una escena de un artesano trabajando dentro de su ámbito, en ese ámbito que hasta vemos que es familiar, ¿no? Como era el trabajo artesanal, que respondía primero a materias primas muy arraigadas al territorio, técnicas que eran desarrolladas dentro de las mismas familias, de maestro a aprendiz se pasaban estas técnicas. Que los objetos se iban modificando en lapsos de tiempo mucho más largos, lapsos de tiempo que en realidad superaban a la propia vida de las personas, ¿no? Y los objetos se heredaban. Acá al final tenemos a un objeto representante de un trabajo artesanal que seguramente este gabinete era heredado y se pasaba en las familias. Hoy estamos viviendo un tiempo completamente distinto. En realidad, los objetos tienen una vida mucho más corta, las tecnologías no necesariamente son propias de la marca que lo está comercializando o las materias primas tampoco son específicamente de ese territorio, ¿no? En realidad es un acelere y una apertura, una globalización muy distinta. Esto comienza a ocurrir con la revolución industrial y coincide entonces obviamente con la génesis del diseño como disciplina formal, entendida como una ciencia, una disciplina que se dedica a tomar decisiones en relación a la producción, pero esperando responder a ciertas lógicas en realidad, porque los primeros objetos de la revolución industrial presentaban bastantes defectos, eran copias de la artesanía pero con procesos industriales, y el diseño de la mano, no me voy a extender, pero de Morris, de Larson Craft, nace, digamos, como una disciplina, primero de crítica y después de propuesta de productos que tienen que ver, responden a las lógicas en realidad nuevas de producción y de materiales. Entonces acá quiero traer tres palabras, tres conceptos. Uno es el de tipología, que es tan propio del diseño. El segundo es el de innovación y el tercero es de disrupción, o también podríamos llegar a intercalar, depende del grado, digamos, de innovación que tenga un objeto. Vamos a hablar de la silla en lo posible, por ahí vamos a tener algún elemento que no lo sea, pero bueno, si rescatamos, digamos, desde la historia, cuando hablamos de tipología, esto viene de las prácticas desde la arqueología, ¿no? En realidad la arqueología buscaba los objetos o los rastros de civilizaciones para entender sus maneras de vivir, y en ese estudio, en esa clasificación, en el encontrar tipos, en el describirlos, ¿sí? A través del lenguaje, haciendo observaciones que permitieran encontrar patrones comunes,
pero también diferencias es que se habla de la tipología de un objeto. Bueno, llegamos entonces a la descripción de artefactos. Si yo le pregunto a alguien, a ver, alguien que se anime, ¿cuál es la descripción de la tipología de una silla? ¿Qué dirían? ¿Quién se anima? No se la esperaban esa. ¿Alguien? ¿Quién se anima? ¿Cómo? Sí, ¿cómo la describirías? Sí. Hay muchos tipos, pero bueno, ahí me gustó, hay muchos tipos. Asiento, porque es para sentarse. Patas o pata. Sí, muy bien. Y respaldo, apoyabrazo. Perfecto, ok, respaldo, apoyabrazo, asiento y patas, muy bien. ¿Alguien diría algo distinto? Creo que estamos con una descripción, ¿no?, de la tipología de la silla. Bueno, eso sirve en realidad para clasificarla, para describirla, para estudiarla, ¿no? Y es muy propio del diseño, jugar en realidad con esas fórmulas, gracias, para después hacer operaciones, ¿sí? En realidad acá de esta misma silla, de esta silla Clismos, que en realidad esta anterior, perdón, que no describí las imágenes, son de la cultura griega, en realidad objetos que se encontraban donde había primeras ilustraciones de estas sillas, si bien había asientos en el antiguo Egipto, acá vemos ya esta que es muy próxima a nuestro, ¿no? Tipología de silla, 4 patas, un respaldo, un asiento, tal cual como describiste. Tenía esta característica de lenguaje curva en las patas, en el respaldo, ¿sí? Y en realidad acá estamos viendo producciones del siglo XX, que son reinterpretaciones, variaciones, podríamos decir, porque mantienen una misma tipología, casi un mismo lenguaje, pero acá ya vemos variaciones quizás entre la tecnología, o si hay ilustraciones, si hay gráfica aplicada, decoraciones, ¿sí? Bueno, ya vamos a la silla plástica, quizá que ahí es un cambio tecnológico más fuerte, pero estamos dentro de una misma tipología. Cuando hablamos de tipología e innovación, quizás esto es uno de los primeros ejemplos de esto que les hablaba de la disciplina del diseño, ¿no? Después de la revolución industrial, Tonet es el primero que desarrolla este modelo de silla, es quien lo desarrolla a partir de una nueva tecnología que era el curvado de la madera. Mantenemos una tipología, podríamos decir, porque seguimos con las 4 patas, seguimos con el respaldo, el asiento a una misma altura, pero bueno, acá ya encontramos introducción de novedades, eso es cuando hablamos de diseño, ¿sí? Entonces, esta es la silla 14 o la silla bistró, que bueno, es el primer objeto de silla que se hace masivo, ¿sí? Por eso es tan interesante, bueno, además de la belleza del objeto, ¿no? No hace falta que lo describa. Perdón que voy a ir medio rápido porque, bueno, no tenemos tanto tiempo y estoy como muy ambiciosa de todos los contenidos que hoy van a estar acá. Acá es otro caso y hoy traje esta silla porque le quiero en realidad disculparme con este modelo, pues muchas presentaciones que yo hacía cuando hablaba de diseño estratégico y de producto commodity o diferenciado, tomaba la silla ágil, que es esta Polyside Chair de Robin y Lucian Day, que la tomaba como un estándar, como un commodity, cuando en realidad las copias, ¿no? Es una silla que podríamos decir, bueno, es un estándar en realidad. Fue una innovación en su momento, en realidad fue muy innovadora. Tenía su cáscara, digamos, de polipropileno y el caño en las patas, ¿sí? Podemos hacer lecturas desde IMSS, ¿no? También, pero esta silla, bueno, después se convirtió el tema, lo que pasa con el diseño es que también las patentes tienen periodos breves, en realidad caen, y entonces después con pequeñas variaciones empiezan a verse un montón de similares, en realidad, que bueno, es interesante, pero es justamente algo muy, muy cercano a lo que es la tipología, ¿no? Lo que estamos hablando de tipología.
seguidamente podríamos decir, bueno, tipología e innovación, acá hay este ejemplo que es anterior, esta es la primera silla en realidad, que es más bien un sillón en su usabilidad, en su ergonomía, que es de Marcel Breuer, y que en realidad esta silla, él no le había puesto Vasily de nombre, lo que pasa que Kandinsky la usó primero en su oficina, fue ahí el destino y bueno, es una silla que hoy es un clásico. En realidad, después fue comercializada por Noli, cambió también la materialidad del asiento y del respaldo, pero me parece que es interesante porque es la primera que está hecha con este caño curvado, donde se abre todo un universo de nuevos lenguajes, ¿no?, en mobiliario. Y no podemos dejar de nombrar la silla Tulip de Saarinen, que también en su intención, su intención vino desde la estética. Él quería librar de ese bosque de patas, decía, en realidad, que había en los interiores, ¿sí? Y quería hacer una síntesis. Tecnológicamente creía que se podía, hicieron muchos intentos de hacer un monomaterial y pieza única, finalmente terminó siendo en realidad en dos partes, porque tiene su cáscara y de fibra de vidrio y después la pata es de aluminio, pero bueno, estéticamente desde la visual es una unidad. Este banco Cornamusa, me parece, me gustan mucho bancos más actuales también de Diana, pero traje este porque fue el primero, uno de los primeros en realidad, en el año 93 cuando se hace la remodelación en Puerto Madero y ella trabaja en el equipamiento y se inspira en objetos, en elementos portuarios, ¿sí? En la cornamusa, que es ese objeto donde se ataban, digamos, las sogas, y toma, entonces, como desde el diseño, toma un elemento del territorio, lo resignifica, lo reconvierte, en realidad descubre rasgos y los pasa a su obra, que tienen sentido, mucho sentido para ella y para todos los que después, bueno, disfrutamos de ese diseño, ¿no? Entonces me parece interesante. Y en realidad tuve que traer algunas imágenes, podría traer de mis preferidas, podría traer un montón otras. Esta silla es de Ron Arad para Moroso de 2002. Está hecha a partir de tres láminas que se unen. Para mí tiene alguna reminiscencia, esto lo digo en términos personales, con la Panton, no sé, el tema de la curva, digamos, cómo está, si bien son tres láminas, pero también es monomaterial. Y bueno, es una silla también, de nuevo, el tema de la tipología con su grado de innovación y esto posibilitado también por nuevos materiales y por tecnología. Y acá traigo una silla más actual, bueno, no tanto ya, 2010 de Marcel Wenders, que la traigo en realidad porque me interesa como resignificación de la tulip. De hecho, se llama tulip, como la que vimos de Saarinen antes. El diseño tiene esto de también estar trabajando, reinventándose sobre sí mismo, ¿no? En realidad es un cuerpo de conocimiento, de sensibilidad que se autorreferencia y se va transformando. eh, en relación a los cambios de contexto, en realidad me parece interesante porque esa silla tulip que veíamos de Saarinen en un comedor, acá ya están nuevos ámbitos, ¿no? Donde en realidad plantas libres se necesita hacer un tipo de cucún o de zona, digamos, más privada de alguna manera. Entonces me parece interesante cómo los cambios en realidad en los espacios, bueno, estos objetos, los diseñadores observan, son sensibles, devuelven alguna alternativa. Y finalmente, bueno, esta es algo mío, quería traer, aunque sea, si bien me dedico bastante a lo teórico y a lo más académico. Bueno, estos son tres proyectos, que el primero fue mi primer diseño industrial dentro de una empresa, que es la pieza que está arriba, que es Fish, que es una pieza de tornería.
ahí el desafío, había que aplicar mucho de sentido, había que diseñar con mucho sentido eh, porque teníamos una tecnología que era la tornería. En realidad, todas las piezas eran de tornería y eran bastante similares. Teníamos un competidor muy fuerte que en realidad tenía una tecnología europea afuera que inyectaba en aluminio, así que se pueden imaginar que la inyección daba otro tipo de formas en las piezas. Entonces el desafío también era, bueno, llegar al límite con la tornería para que esté de alguna manera a la altura, compitiendo estéticamente el lenguaje con esto que venía de otra producción. Y bueno, es una síntesis, en realidad es muy sencilla, pero con dos operaciones que cambiamos, digamos, el eje devastado, se logró, bueno, un lenguaje un poco más sofisticado de lo que era la tornería tradicional, y además es una pieza que quiero mucho porque me la suelo encontrar todavía en un montón de lugares que está aplicada, es una pieza muy mínima y bueno, siempre me sorprende. En el caso de abajo son unos bowls que hicimos en una operación con Ricardo Blanco, con Planas Biau, junto a Juan Kaiser, que también va a estar hablando hoy acá. Y ahí también fue un proceso de construcción de sentido primero desde lo social, era una tecnología, un espacio, una fábrica que se recuperaba. Y estas operaciones de diseño estratégico servían para poner en valor, para darle notoriedad, para ese designar, ¿no? El marcar algo que es importante en realidad y manifestarlo. Y después es la significación. Hoy estas piezas son parte de la colección del Mamba, también, digamos, con estas operaciones de diseño que conectan y que ponen en valor. Y la tercera también, esta mesa es más nueva, es de 2016, otra operación también, pero está con el Museo de Arte Decorativo, en el que era una suerte de programa también de que trabajábamos como diseñadores más seniors con diseñadores emergentes con esta idea de, bueno, yo lo leo un poco como del maestro aprendiz, donde se acompaña en un proceso de diseño y a la par diseñábamos, ¿no? Los emergentes diseñaban sus muebles y nosotros más grandes diseñábamos los nuestros y después fue una gran exhibición colectiva donde también de nuevo se puso el foco sobre el diseño y el sentido. En mi caso me gustó recuperar el tema, bueno, de los flecos o de la decoración en los muebles de estilo, pero hacer una interpretación más actual, más moderna, trabajando con este tipo de recurso que son unas fibras de PVC que vienen, bueno, en unos colores increíbles y después es la estructura metálica en patas y en base. Bien, creo que hasta acá llegué y lo hice en el tiempo que tenía que hacer. Así que por mi lado, esta es una primera introducción. Esta es como un resumen, digamos, creo que frente a estos pronósticos de tecnologías dominantes, gobernantes, de todos los temas que estamos escuchando, de la inteligencia artificial y el miedo que tenemos o que se tiene en la sociedad, yo creo que acá recién compartimos mucho de lo que tiene, bueno, el sentido de la producción, la voluntad, las pasiones, ¿no? Eso es algo que no se va a reemplazar por las máquinas, o si lo reemplazan no tienen sentido en realidad, es la expresión de los individuos y creo que en parte, bueno, puede ser este deseo, digamos que de futuro. Así que bueno, por mi parte, hasta acá llegué. Después voy a sumarme con algunas preguntas, no quiero excederme más porque le vamos a dar el lugar primero vamos a arrancar con Patricia Lascano, ¿sí? Gracias Patricia por animarte a acompañarnos. Y después para el final dejamos preguntas, si les parece, hacemos todas las presentaciones seguidas, ¿sí? Buenísimo. Bueno, gracias. Espera.
Pero, Bien. Vale. es como una maratón de presentación. Contame cuando. ¿Las voy a pasar yo, Analia, o las vas a pasar vos? Como quieras, ¿no? Ahí está. Quería ver que se conectara. Quería ver que se conectara, nada más. Me voy a poner acá. No me falte nada, chicos. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Estoy contentísima de estar acá. Estoy súper feliz de estar acompañando a otras mujeres argentinas al lado de la muestra del Vitra. Y muchísimas gracias a Dara también y a vos, Analia, por convocarme a esta jornada. Así que ahí vamos. Bueno, voy a empezar con una frase que siempre me decía Ricardo. Una silla que viene de otra silla, que viene de otra silla, que viene de otra silla. Y es una frase que para mí de alguna forma describe la realidad. Tiene que ver, una vez estaba empezando a hacer mi primer silla para un concurso y viene alguien y me pregunta, ¿qué le podés poner, qué podés aportarle a una silla diferente a todas las sillas que existen en el universo? Yo me quedé como, bueno, ¿y ahora qué? Y realmente reflexionando, creo que básicamente lo que uno aporta es que cada silla responde a su tiempo y a su contexto. Entonces cada silla habla de su tiempo. Puede tener un montón de características parecidas a otras, pero es especial básicamente por eso. Y bueno, la primera silla, esa silla era esta, que en realidad es la silla X, ¿qué fue? Que partió de un concurso. Fui convocada a un concurso que lo hacía Casa Foa, creo, en el 2006. Y en este concurso se le asignaba a cada participante, invitada por Ricardo, se les asignaba un clásico del siglo XX y había que reinterpretarlo de alguna manera. Así que bueno, ese fue mi resultado y ahí fue, esta fue la silla de la que yo partí, que era la silla U, creo que se llamaba, yo le decía H, pero se llama U, de Hermann Loch, que es de 1964. Bueno, y como todo, tiene que ver un poco con lo de cada uno, ¿no? Yo tuve, en mi reinterpretación, yo traté de conservar el ADN de la silla y traté de conservar su estructura, su concepto, su funcionalidad, pero yo tuve una necesidad de ayornarla y traerla del pasado a lo que en ese momento era el 2006, y la hice súper limpita, cambié la tecnología, cambié los materiales, hice una silla muy limpia de aluminio plegado, que tenía como un acolchado de goma eva, que me lo mandé a hacer, me acuerdo, con las rayas de colores que me gustaban, hice varios, y después estaba forrado en cuero. Bueno, era una silla bastante particular. Básicamente les voy a contar todo esto porque lo que quiero es transmitirle a través del recorrido de las sillas que diseñé mi experiencia y qué conclusiones podemos sacar de lo que significa diseñar una silla, porque de algún modo diseñar una silla es complejo en el sentido que diseñar una silla requiere resolver un montón ¿Por qué es complejo una silla más que otras cosas? Porque uno requiere de resolver un montón de cuestiones superpuestas y tiene un único gesto para resolverlo. Entonces es como una síntesis de resolver lo funcional, lo tecnológico, la materialidad, la estética, en una vueltita sola, y así que ahí vamos. Bueno, esa fue X, que fue mi primera silla. Voy a mirar a ver si me olvido de algo interesante de contarles, pero creo que no. Creo que es eso lo que quería contar de la silla X. Bueno, después de eso, ahí como vuelvo para atrás, me pasé. Ay, no, una. Ay. En el 2009, Clarín Arquitectura hace una convocatoria de sillas de autor, y bueno, me invitan. Y yo participé y abordé una silla laminar, porque básicamente, sin todo nada de todo eso que vos contaste, porque nunca había hecho una silla laminar. Y yo dije, ay, yo quiero, vamos a ir. Y fui por una silla laminar. Em, Se trató de abordar, la verdad es que de alguna manera yo también había aprendido de la experiencia de la anterior, que me había quedado muy linda y ganó el primer premio, y yo estaba súper contenta, pero en realidad era re incómoda.
Yo dije, bueno, ahora vamos, otra vez vamos limpito por una cáscara súper limpia, que era un cono muy prolijo y súper geométrico, pero elegí una piel como de impronta orgánica para el interior. Fue un trabajo re difícil. Básicamente, por un lado, tenía como el trabajo arduo de colocar una volumetría dentro de la otra, para que encajaran, porque yo tenía que practicarle cortes a ese cono para poder encajar la piel orgánica. Pero por otro lado tenía una cuestión tecnológica, porque cuando yo tuve que inyectar el interior en espuma, se me generaron situaciones de espesores variables. De repente tenía un espesor así, de repente tenía un espesor finito, y fue muy difícil conseguir hacer una pieza que después fluyera bien a la hora de inyectarla. Esta silla me sirvió para un montón de cosas. Me sirvió básicamente para aprender, para practicar un montón de tecnologías que no había usado nunca, y también porque se hace camino al andar y uno ve las sillas increíbles, pero después tiene que fabricarla en series pequeñas y tiene que manejar tecnologías razonables. Entonces, bueno, partí en esta silla, hice una cáscara de plástico reforzado con fibra de vidrio, lo cual requirió de modelos y matrices para poder laminar. También tuve que hacer los modelos del interior para poder generar matrices de colado, que era una manera razonable de inyectar espuma sin ir a matrices de inyección que requirieran volúmenes imposibles. Yo estaba muy maniática en hacer todo muy prolijo. Y hice, por ejemplo, los vínculos que ven. Tenía como la cosa de que yo quería que la silla tuviera como esos vínculos, para mí eran como los botones de la parte de atrás de un sobre todo. Y partí a hacer esos vínculos de acero inoxidable que para poderlos construir, bueno, primero empecé mecanizado, era imposible, entonces terminé haciendo los colados en acero inoxidable con el método de cera perdida. Bueno, estuvo buenísimo porque realmente aprendí un montón de cosas, la silla quedó muy prolija, estuve contenta con el resultado. Y después, como en el 2011, creo que es esta, le llegó el turno, me invitó una empresa brasilera del sur de Bahía a diseñar una silla de madera. Y un poco después de la experiencia de las dobles curvaturas y de las situaciones amables, partí a hacer esta silla en madera, que era todo un desafío. Y además en el 2011 ya existían todas las sillas europeas hechas en router 3D y yo moría y yo quería ir con todas las curvas, allá vamos. Pero bueno, la realidad es que esta silla estaba desarrollada para la tecnología local. Y la tecnología local eran carpinteros que hacían todo absolutamente a mano. Y los tipos eran unos genios, porque eran carpinteros que tenían tradición de haber aprendido el oficio con los carpinteros que trabajaron en la selva por generaciones. Y tienen como toda la impronta del trabajo colonial en la madera, lo que te hacen todo de madera, los herrajes, todos, y son buenísimos. Bueno, y fue muy interesante. Yo cuando iba, les llevaba las piezas, bueno, Brasil, la playa, Tahuí. Tahuí es el nombre de un mono. Y yo les llevaba, no sé, ahí están viendo el carpintero, yo les llevaba las piezas ruteadas en 3D y le decía, ¿y a vos te parece que cuándo podremos tener esta pieza? El tipo a la mañana, con un pucho en la boca, me decía, ven a la tarde. Y yo a la tarde la pieza daba perfecta, increíble. Yo decía, no, no van a poder hacer una serie de esto. Las series eran increíbles, hacían 50 sillas todas idénticas, no tenían ni torno, hacían las patas torneadas cónicas con lijador orbital. Para que se den una idea, una locura. Son buenísimos. Igual, de todas maneras, ya no quedan tantos de estos. O sea, se va perdiendo, como en todo, se van perdiendo los oficios. Pero eran súper. Bueno, y esta silla a mí me encantaba, pero yo la veía un poco hippie. Pero que tenía que ver con un lugar de playa también. Así que ahí fue Saui. A ver, si me falta algo de Saui, no. Ah, bueno, y que después yo quise producir esta silla en Argentina y cuando empecé a costearla fue imposible. Era como hacer una silla de oro, más o menos. Así que ahí fue. Bueno, ahí le llegó el turno a Sud. En 2013 me convoca una empresa francesa que trabajaban en San Pablo para hacer una silla. Ellos me pedían un paquete de muebles y me pedían una silla de madera maciza
y apilable. Básicamente la querían apilable porque estoqueaban, porque ellos tenían la pretensión de vender online, que no sé si creo que nunca lo hicieron, pero finalmente terminaron con locales en San Pablo vendiendo y querían poder estoquear y querían poder distribuir. Entonces, bueno, empecé a diseñar esta silla y de alguna manera esta silla concluye como que conjuga todos mis aprendizajes de las tres anteriores. Yo quería hacer una silla que fuera limpia, que tuviera como, que fuera tranquila, que fuera sobria, con mucha precisión constructiva. Yo tenía referentes que siempre me gustaron mucho, como a mí me encantaban las sillas chinas, básicamente las ceremoniales, porque resuelven el respaldo y los brazos todo en una línea continua. En esa silla se inspiró Hans Wegner, a quien adoro, que bueno, está con la colección del Vitra, y, él tiene como, él baja, hace una bajada de las sillas chinas, que son esas dos sillas que yo usé como referente también, que lo que tiene es que es menos ornamental. Que cada curva, cada detalle, cada vínculo tiene una respuesta ergonómica o estética o funcional. Tiene más lógica lo que ellos hacen. Bueno, y resolví esta silla que si bien es más pura geométricamente que la anterior, también era una silla más urbana. Yo quería una silla un poquito más prolija. Es una silla proporcionada que sirve para una mesa, que se pueden poner sillas con brazos en una mesa, pero no ocupa demasiado lugar. Es una silla sólida, es una silla despojada. Es liviana visualmente y es apilable. Y bueno, no, básicamente creo que es eso lo que tengo que decir. Yo retomé de la silla de Wegner el respaldo en U y tiene eso de que el plano del respaldo se afina al llegar arriba y casi se junta con el plano que viene arriba por el brazo. Tiene esa vueltita, pero es más geométrica, es más limpia la que hice. Y bueno, también la resolví con tapizado. Es una silla hecha en Jequitibá. Ay, ¿por qué se me va esto? Que vuelve, primavera. Aquí. Bueno, ahí se ve tapizada. Es una silla que limpita, que funciona muy bien. Ahí se ve apilada en el stock. Siempre los detalles para mí son muy importantes. De esta silla partí para Sakú. Sakú surgió por una convocatoria de Dara. No, de Dara no. Sí, de Dara. Hice una convocatoria para textiles nativos. Y hubo una muestra. Y yo esta silla primero la resolví con Chaguar. A mí me tocó Chaguar, que es como una red de pesca de los wichis. Y empecé a experimentar, me divirtió experimentar con una malla flexible para resolver la ergonomía. Como basta de madera vamos con algo flexible. Y me divirtió jugar con un paraboloide hiperbólico, que fue lo que construí. La primera era de Chaguar, quedó súper linda. No me puse ninguna foto, lamentablemente, pero cuando después tuve que ir a Italia a exhibirla y los indios nunca me entregaban el textil, llegué a la conclusión que mejor resolvía con otra cosa porque con el Chaguar no iba a ir. Y partí al cuero, y yo ya venía trabajando con cuero en varios otros productos. Y bueno, fue interesante. Es una silla que combina lo tecnológico con lo artesanal, porque hubo que generar, yo generé, bueno, primero tiene un marco metálico donde yo pongo todo este trenzado que tenso. La respuesta del chaguar y del cuero son diferentes. La respuesta del chaguar genera era como una superficie flexible que contenía como una hamaca. Esta levanta. Las dos son muy cómodas, pero son distintas las sensaciones al sentarse en una o en otra. Y ahí va, ahí vemos cómo se arma. Si bien yo mando a cortar las tiras láser y después las mando a rectificar, después las montamos una a una pegaditas y y tensamos para que nos quede esa situación. Después ese marco se embute en el marco de madera y después se termina con un asiento tapizado, que en realidad es muy parecido al sistema de asiento que uso en la silla Sud. O sea que de todo uno va sumando experiencia y va aprendiendo cosas.
Y finalmente, la última silla que les voy a mostrar es la silla estero. Esta silla también surgió de una convocatoria para un auditorio de una petrolera que querían algo en cuero porque era como nuestro, argentino. Y terminamos usándola para otras convocatorias. Y bueno, mi intención fue hacer una silla como con menos elementos, más simple. Muchas veces lo que encarece la producción de una silla es tener muchos materiales, entonces uno tiene muchos talleres, muchos fletes. Bueno, y por esta situación arrancamos con una estructura simple, metálica, vestida con y también porque quería experimentar el cuero no solo como situación, como elemento de soporte. Y bueno, estero fue resuelta con los métodos de talabartería, bien convencionales. Esta silla, con el tiempo, como todo, empezó a cambiar. Porque si bien era súper simple, a mí me preocupaba que el caño de adelante se sentía. Y entonces empecé a rellenarla con un paquete de blando tiene un paquete de relleno para que el asiento sea más cómodo, para no sentir el caño de adelante. Y para mí así funciona, pero bueno, después uno tiene otros clientes con otros requerimientos, entonces terminamos dándole una vuelta más al respaldo y ahora estamos haciendo este otro, las dos van a convivir, no es que dejo de hacer una, este otro respaldo que parece un portafolio que es más confortable, que supongo que va a tener mejor resultado con el uso a largo plazo, sobre todo cuando el tránsito es muy denso, porque la otra, que es flexible, también con mucho uso termina marcándose, termina deformándose. Uno siempre tiene la alternativa de volver a ajustar las tiras, pero bueno, pero es más ahí, es más hippie también, no es tan formal. Ahí se ve cuando en otras situaciones, esta silla también es apilable, lo cual nos resuelve, sobre todo para el estoqueo de estructuras, porque si uno cuando apila las sillas así armadas, si no le pone algo entre una y otra, marca la hebilla, que es otra cosa que uno aprende con el uso. Bueno, y ahí vamos. Entonces, lo que yo quería contar a través de mi experiencia con todas estas sillas es las conclusiones que uno saca. Por un lado, todo lo que uno aprende en el transcurso de ir de un lado para otro. Y por otro lado, que cuando uno ve el conjunto de cosas que uno hace, los diseños nuestros hablan de nosotros y hablan de nosotros hasta de nosotros mismos. De repente miramos todo junto y nos causa gracia las cosas comunes o las particularidades. Bueno, una de mis particularidades que yo veo es que mis espaldas muchas veces son más interesantes que mis frentes. No sé muy bien por qué. Tengo un problema ahí. O tal vez porque pienso en la silla en uso. Probablemente porque miro el objeto desde todas partes. Y otra de las cosas que veo también, bueno, veo muchas más particularidades, pero no me voy a quedar a contarles. Y otra de las cosas que veo también son los detalles, que para mí son muy importantes, porque los detalles creo que consolidan de alguna forma la intención proyectual. Cerrar el detalle hace que uno cierre mucho más, con más sentido el producto. Y bueno, y finalmente, como para concluir y sacar alguna conclusión de todo esto, y ojalá les sirva para algo, mi bajada es mucho más a tierra de la práctica, es que yo creo que cada silla manifiesta nuestra visión, principalmente porque nosotros cuando diseñamos usamos el concepto como motor y después trasladamos el proyecto, lo pasamos por el eje de la sensación y de la intuición. Yo uso mucho la intuición, pero la intuición no es mística. La intuición finalmente es nuestro subconsciente y es como todo lo que nosotros fuimos, ese aprendizaje que tenemos que ya lo damos por bueno. Entonces, claro, sí, vamos desde la intuición porque tenemos en claro, confiamos en lo aprendido por nosotros. Y finalmente, con todas las limitaciones del caso, porque el contexto limita, sobre todo para quienes hacemos producto. El contexto limita porque tiene que ver con el volumen, tiene que ver con las tecnologías que podemos usar, tiene que ver con los costos, tiene que ver con el contexto en donde el producto se va a desenvolver y tiene que ver con las escalas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente nos sumergimos en la magia de materializar, que realmente es como lo mejor de nuestra profesión sea, que sale de la cabeza y se vuelve un objeto. Y bueno, y básicamente es eso, y creo que vale la frase de Ricardo, una silla que viene de otra silla, que viene de otra silla, que siempre lo llevo a Ricardo conmigo. Bueno, muchas gracias.
Y ahora viene el panzer. Ah, no, ese. Espera, agárrate uno limpio. No sé si lo está usando yo. Ahí tienes. Este está. Muy perdón. Bueno, buenas tardes. Yo me siento un poco igual un impostor acá porque después reflexioné y no estaba tan errado que me inviten a hablar, pero me costó bastante, tuve que hacer un recorrido medio elíptico sobre mi historia laboral, profesional, como diseñador. Porque claro, la primera reacción fue yo no hago, ya, bueno, no hago sillas, no hago asientos, digo, no, pero hago otra cosa, ¿no? Es como la vida y el camino me llevó para otro lado. eh, lo cual era medio un síntoma, porque después cuando indagué un poco en qué había hecho y qué podía mostrar, dije, no, en realidad sí hay cosas. Y después traté de pensar por qué. Y bueno, no sé si muchos tienen presente la metáfora de Rosebud, que se usa mucho porque en la película Citizen Kane, Rosebud es algo que aparece siempre, una ausencia, algo que no se sabe qué es y es una incógnita en toda la película, y que, bueno, haciendo la corta, representa la melancolía del personaje por una infancia en la que las cosas eran simples y puras, y a partir de eso que al final Rosebud era un trineo, bueno, para el que no conoce la historia, Rosebud resultó que toda la película es una incógnita y al final se devela que era simplemente la marca del trineo con el que él estaba jugando el día que deja de ser infante porque se lo llevan de la casa de sus padres, se lo dan a un tutor y pasa a una especie de vida forzada adulta inmediatamente, con todos los beneficios y los lujos de haberse transformado de pobre a millonario en un instante, pero siempre arrastra toda la vida esa melancolía. Y bueno, digo, bueno, la silla es un poco el Rosebud de los diseñadores, porque es, como decía Analia en la presentación, es un elemento, un objeto muy significativo, es un fetiche, en el mejor sentido, como para la cultura, y es un vector para los diseñadores, para ponerlo en términos un poco más, más semiológicos, digamos, pero es como un vector. Muchos de los que entramos a dedicarnos al diseño, tenemos a la silla como ese fetiche, porque justamente, como veíamos en las dos charlas anteriores, cataliza en un gesto, como decía Patricia, en una única, en un vector muy simple, cataliza toda la complejidad y todos los mundos que implica el diseño, como semánticos, ergonómicos, tecnológicos, morfológicos, de mercado, de producto, de uso, de representante de la cultura. Bueno. Y bueno, como tal, por esa especie de cosa sublime que tiene, de ser como un elemento simple, en un solo gesto resuelve todo eso y cataliza todas esas complejidades, por alguna razón en general se nos quita, digamos, en general el instrumento, tanto la enseñanza después del diseño en la universidad, como después a veces, excepto casos heroicos como el de Patricia, que lo puede hacer, pero digo, a muchos se nos enajena de ese vector. Ricardo Blanco, que fue nuestro gran profesor en la facultad, taxativamente no nos daba hacer jamás el diseño de una silla en toda la carrera, obviamente, porque era un poco como privarte de eso sublime para llevarte por un recorrido de cosas aparentemente más complejas o más condicionadas, y que uno hiciese los ejercicios de ir diseñando cosas que estaban muy condicionadas por otras cosas
y no de ese elemento sublime, que entonces queda siempre como esa especie de rosebud, de cosa a alcanzar. Y después, bueno, en la vida profesional es lo que un poco por lo que arranqué, que yo dije, no, pero yo no hago, me encantaría, no, pero la verdad que no hago sillas, no tengo que mostrar. Es un poco nada, esto que decía, es sublime y es fetiche, y a la vez desde un punto de vista también de posicionamiento de diseñadores, como un anhelo de, bueno, me gustaría hacer sillas, todos los diseñadores tienen alguna. Pero no. La cosa es que esto un poco para explicar que después, indagando un poco qué podía mostrar, dije, bueno, pero en realidad sí he hecho, no sé si tanto sillas, pero asientos, dentro de los condicionantes de lo que he terminado haciendo como diseñador y como profesional. Eh, en mi vida profesional, después de distintos mundos en los que he estado, los últimos 20 años, trabajé mucho en diseñar espacios en general que fuesen de interiorismo comercial y corporativo, y que básicamente me dedico mucho al diseño de retail, al diseño de espacios comerciales o diseño de espacios que representan, que son la embajada de algún tipo de propuesta, digamos, comercial, sea de una empresa de servicios, sea de una empresa de productos, sea de un espacio. O sea, espacios de vivencia, pero que en general tienen como motivo alguna cuestión de experiencia para clientes, usuarios, personas. Entonces, bueno, creo que de un modo un poco inocente, porque mucha gente que se dedica a interiorismo en realidad lo que hace es ir y busca productos que existan, con lo cual también simplifica bastante su vida, y los ponen, los eligen, digo, muchos arquitectos, muchos interioristas, y quizá nosotros por tener este vicio de haber sido como formateados como diseñadores y tener este anhelo, tratamos muchas veces de, así todo dentro de ese contexto, de diseñar productos y que den identidad y que tengan una impronta, y dentro de eso también sí. Entonces un poco les voy a mostrar unos pocos ejemplos de proyectos en los que con alguna justificación diseñamos asientos que creímos servían al propósito de ese espacio, en lugar de quizás encontrar uno existente y de los millones que ya existen, ¿no? Y entonces, que tiene que ver un poco con eso, ¿para qué traer otra silla más al mundo, ¿no? Pero bueno, de algún modo nos busca. Entonces, bueno, hace muchos años ya hicimos el diseño de esta cadena en general, los diseños que hacemos son de espacios que se van a repetir, que son espacios de uso que tienen después la idea de ser una cadena, una franquicia, de repetirse, con lo cual trabajamos mucho en la identidad corporativa de estos espacios para que pensarlos no tanto como una unidad, sino como un sistema, tanto por una cuestión semántica de identidad corporativa, identidad de marca, de experiencia, como por una cuestión práctica de operación del negocio, digamos, de que sea fácil repetir, fácil de fabricar, manualizable, que fuese delegable. O sea, esto era una cadena de coworkings en un momento en el que directamente casi la palabra coworking todavía no existía, creo que el proyecto es 2010, y eh, tomó un formato que en ese momento hubo que desarrollar. Acá era la idea de unos emprendedores que querían generar una especie de espacio de trabajo para nómades digitales, que también era algo incipiente, pienso que eso es mucho anterior a una revolución que hubo después con el teletrabajo y ni hablar con la pandemia. Solo habían detectado que mucha gente empezaba a estar trabajando en bares y lugares y que quizá un bar estándar no era apropiado para esto, entonces con ellos los ayudamos a diseñar este formato que se llamó Urban Station, que era una cadena de coworkings con formato de bar, en el que hubo que definir toda la experiencia, cómo funcionaba, llegabas, te atendían o no, venía un mozo, un asistente, ibas a un front. O sea, no, había que definir el formato y había que darle un carácter de interiorismo que también hubo que en algún momento decidir qué identidad tenía, qué imagen, si era más cercano a algo gastronómico, más cercano a algo a un mundo de las oficinas, o sea, a qué mundo iba a referir. Bueno, así se fue generando
no tiene sentido profundizar mucho en todo el proyecto, porque acá estamos por la silla, pero bueno, fue una excusa para diseñar una silla. El lugar tenía un formato que era como visualmente como un bar, pero a nivel comercial era diferente. En lugar de uno pagar por producto, que es lo que sucede habitualmente en el bar, y que si uno está trabajando a las 2 horas se siente culpable de que solo pidió un café y el mozo siente que el mozo lo mira más. Entonces acá uno pagaba tiempo y tenía los productos incorporados, o sea, tenía bebidas, comida y servicios que un bar normalmente no tiene, como poder llamar un cadete, poder imprimir, salas de reuniones, etc. Pero a la vez queríamos que fuese liviano, flexible, el lugar se reformateaba fácilmente para usar mesas individuales o de a dos o de a cuatro, entonces todos los muebles tenían que ser fácilmente móviles, inventamos un sistema de electrificación por suelo que permitía mover las mesas, pero que así todo tuviesen electricidad y luz propia, entonces diseñamos esas especies de mochilas, las llamamos, que es un accesorio a la mesa que tenía toma eléctrica, un espacio para guardar una cartera, una lámpara individual, y diseñamos la silla, que acá está medio escondida, con la idea también de que fuese, creo que con la idea de que teníamos ganas de diseñar una silla, pero también con las ciertas necesidades estéticas y semánticas, que era un elemento, al igual que los grandes lamparones, esos que también diseñamos, que le podía dar una identidad propia al formato para cuando después se repitiese. Con lo cual acá un poco lo que primaba era una necesidad desde el punto de vista de lo que podíamos diseñar nosotros, tenía mucho que ver con la identidad visual, digamos, con la morfología del asiento, y después desde lo ergonómico, desde lo tecnológico, los condicionantes eran otros, con lo cual desde lo económico optamos por algo que se pudiese producir y muy industrialmente en base a tecnologías que ya estaban consolidadas, con fabricantes que ya lo tenían. Y en lo ergonómico hicimos la famosa del machete. Nos macheteamos, y la cáscara no es otra que la cáscara de una Jacobsen, que realmente es una silla súper simple, pero súper cómoda, en la que uno puede estar horas sentado y estar más cómodo que en la silla quizá más ergonómica y tecnológica actual, y sin embargo es liviana, simple y barata. Entonces, bueno, diseñamos básicamente otro recorte para una cáscara Jacobsen. Además no daban los tiempos para hacer matriz. Como siempre estos proyectos también son acelerados, no daba tampoco para hacer una matricería especial. Bueno, hay otras imágenes. Entonces, bueno, una silla había hecho ahí. Otra situación de asiento se dio como diseñamos, bueno, dentro de los proyectos que hacemos mucho cadenas bancarias en las cuales, bueno, hay ciertos requisitos muy particulares del modo de atención, de las coreografías, de cómo son los formatos y cómo van cambiando, cambian los modelos del negocio de los bancos, cambian lo que uno hace, lo que no hace, cambia mucho lo que se hace en las sucursales, lo que se hacía hace 20 años no es lo que se hace hoy, cosas que se hacían en sucursales hoy se hacen en las centrales. Bueno, es un mundo que tiene sus particularidades, después todos los aspectos tecnológicos, desde los cajeros automáticos y máquinas que uno tiene, al final en una gran parte es transaccional, es ir a sacar plata, es ir a poner plata, es que la cuenten, que la guarden, que tiene una parte, un aparato tecnológico, digamos, muy particular. Y dentro de ese aparato tecnológico, hace años empezamos a trabajar con un banco y lo que estaba surgiendo era que después de mucho tiempo empezaban a ver la posibilidad de que la atención se diese con laptops y con dispositivos portátiles, que si bien existían ya hace mucho, hasta ese momento era muy difícil tecnológicamente por cuestiones de seguridad, porque, o sea, tuvo que avanzar la tecnología para que esa posibilidad existiese, de temas de seguridad de encriptación de datos, porque por Wi-Fi transmitir transacciones bancarias, de temas de software que no corría en dispositivos. Entonces, bueno, aparece ahí una ventana de pensar un nuevo modo de atención en los sucursales, que es un poco el que se va aplicando hoy, el que ahora hoy en día trabajamos, que se llama de puesto no asignado, que es que uno como cliente deja de ir
y ser atendido por un ejecutivo en el espacio propio del ejecutivo. La idea de que los ejecutivos tienen espacios propios de atención y que uno va ahí y llega como ese espacio que tiene dueño y que tiene toda su parafernalia, su computadora, sus archivos, todo eso fue desapareciendo. Y hoy en día este nuevo modelo que se va aplicando implica que el cliente va, entra y se anuncia, generalmente digitalmente, y un poco en base al perfil y a qué va a hacer, lo recibe el ejecutivo y lo puede llevar a distintos lugares. Te puede atender en un living, te puede atender en una mesa, te puede atender en un sillón, puede ser que sea algo de parado porque tiene una tablet y es una cosa sencilla, entonces, o puede que tengas que ir a quieras ir a una sala porque quieres hablar algo privado o algo más complejo, entonces no es lo mismo ir a blanquear una clave que ir a pedir un crédito o ir a discutir el sobregiro cuando estás en rojo. Entonces, este modelo requirió que diseñásemos, bueno, un montón de soluciones diferentes. El gran beneficio de este modelo entre nosotros, además, es no tanto el cliente, sino los ejecutivos que hoy en día están juntos en un coworking, cuando antes estaban cada uno en la suya, y entonces por ende se hablan más, colaboran más entre ellos. Digo, la parte más importante de este cambio tenía que ver con cómo cambiaba para la empresa internamente. Y bueno, y en ese cambio nos tocó diseñar, además de un montón de sucursales, una sucursal especial para un banco que era la casa matriz, que era la sucursal cero, la principal, en la que había que hacer algo de aplicar este modelo, pero de un modo quizá un poco más extraordinario, porque ameritaba un espacio más importante, más grande y más trascendental desde la comunicación. Entonces, bueno, parte de ese espacio que diseñamos, que eran 2 pisos inmensos, porque hay todo un piso de transaccional, donde están las cajas y eso, y un piso de asesoramiento y de atención comercial. Parte de eso era generar ese espacio en donde el cliente iba a ser recibido, o sea, el cliente se iba a pedir, iba a avisar que había llegado y tenía que ir a algún lugar a esperar a que venga el ejecutivo a buscarlo. Y entonces se nos ocurrió, entonces había que hacer esa especie de espacio de espera, que lo que queríamos que no fuese nada parecido a una espera, digamos, algo que venimos haciendo hace mucho en los interiorismos bancarios es evitar lo que llamamos la espera colectiva, ¿no? La idea de los sillas tándem una tras de otra y llegas a un lugar y sentís acá, seguro estoy una hora porque ya veo que hay 120 asientos, entonces bueno, lo que pensamos fue hacer una especie de plaza de espera en la que pudieses estar o en sillones o en banquetas y a la vez eventualmente te pudiesen directamente atender ahí si lo que querías hacer era simple. Entonces tenías una mesa alta con taburetes o tenías sillones, tenés cargadores, porque bueno, parte de todo el cambio de diseño también era que puedas usar celulares, que era algo que estaba prohibido y que con ciertos cambios en el layout se podía habilitar. Y ahí diseñamos, un poco retomando lo de que habíamos hecho los grandes lamparones en la cadena esta anterior, retomamos esto de generar grandes lamparones integrados a unos asientos con una especie de árboles artificiales luminosos integrados con un espacio de asiento. Entonces, bueno, diseñamos estos bichos que son una especie de basamento de asiento que tiene además tomas eléctricos para que si llegaste con el celular muerto y estás esperando lo puedas cargar, tiene tablets para que pudieses acceder a noticias o a cosas mientras esperabas y remata en esta especie de gran lámpara y que básicamente pretendía ser un hito en el espacio, como que si tenías que preguntar a dónde hacer o tenías que guiarte en la experiencia, en el front desk te dijesen espere acá en esta especie de plaza de árboles sintéticos, ¿no? Y después, bueno, nos entusiasmamos y más allá de estos asientos, decidimos tirar un poco más de la cuerda y seguir diseñando asientos para este espacio especiales, como que ameritaba la escala de la obra. Así que hicimos un sistema también de sillones modulares, que es este que está en primer plano, que son como una especie de bacterias, de tridentes que se pueden ir enganchando y formando distintas configuraciones.
Bueno, este es un detalle de la lámpara. Y después había que generar estos espacios un poco más, los que llamamos semi-privados de atención. O sea, había salas por un lado, había mesas y sillas estándar por otro, donde estabas bastante expuesto, y había que generar un espacio de privacidad intermedia, que al final es como quizá el ideal, es como la altura, que no es ni ir a encerrarte en una sala, ni estar tampoco demasiado expuesto. Y nada, ahí otra vez quisimos hacer un diseño específico para el espacio, y diseñamos este sistema de modular, que son unas cápsulas hechas por segmentos que permitían teóricamente muchas configuraciones de estas que después uno ya sabe que termina aplicándose una sola, pero bueno, es el vicio del diseñador industrial de tratar de hacer todo abierto, flexible, modular, y bueno, era un sistemita que tenía asientos y mesas y que podía conformar estas configuraciones de cápsulas más grandes, más chicas, más cerradas, más abiertas, tipo vis a vis, como esto es como retomando como una vieja configuración de sillones. Y acá, bueno, ya estaba la producción. Entonces, en el espacio, bueno, después también parte de esto había una especie de grada, hay una especie de grada en un extremo, porque también la idea era que el espacio fuese multiuso, siendo la casa matriz y estando en un edificio de la empresa en la que también trabaja gente, que fuera del horario bancario o hasta antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde, pues hacen otras cosas acá. Entonces también lo usan para capacitaciones o charlas, para los equipos internos. Bueno, es un espacio que se puede reconfigurar. Este es el sistemita. Y acá el módulo. Bueno, y después, no era de retail, es un proyecto de interiorismo de una clínica, en el que quizás es el más disruptivo de todos, a pesar de ser el más de bajo perfil, porque no es un espacio comercial, digo, es un espacio de salud en el que uno no elige ir en general, no es una marca que elige. Bueno, sí, tiene mucho marketing, pero digo, es como un espacio más anónimo. Y acá había que hacer los también asientos para todas las áreas comunes y de paso y de espera. Y acá lo que quisimos era como salirnos del lenguaje que más frecuentemente aparece en los espacios de salud, que tiene que ver con un mundo, no sé, del espacio público frío, duro y masivo, que en general son asientos de cáscaras duras, modulares. Así como aplicamos todo lo modular anteriormente, acá queríamos como evitarlo. Queríamos dar justamente un espacio que suele tener esa imagen y esa sensación de lo industrial, de lo masivo, de lo duro, de lo que no hay espacio para lo superfluo, no hay lugar para una semántica de algo más blando. Es como que el mundo de la salud tiene esa cosa un poco eficientista y poco doméstica. Y dijimos, pero ¿por qué? ¿Qué funciones tienen ese tipo de asientos y de muebles que hace que estén siempre en esos espacios? Y digo, si hacemos otra cosa, seguro la estamos pifiando, dijimos, porque por algo son siempre así, y la cantidad de requisitos técnicos y ergonómicos y de salubridad que tienen esos espacios, seguramente es por alguna de esas razones que siempre ponen esos tándem de metal duros y irrompibles como tanques de Panzer. Y después lo pensamos un poco más y dijimos, no, pero en realidad podría ser. Entonces, bueno, terminamos desarrollando toda una serie de muebles con una imagen muy doméstica, con la idea de ablandar un poco ese espacio en el que mucha gente está ya de por sí como angustiada o con problemas serios y trascendentales, y tratar de amigarnos y decir, ¿qué pasa? Ese tipo de asientos que normalmente ponen son más ergonómicos o son más higiénicos o son, bueno, sí, no, más o menos. Entonces, bueno, hicimos estos muebles que de imagen son muy domésticos, pero que en el milímetro están como bastante pensados para que cumplan con todas esas funcionalidades. Entonces, no sé, por ejemplo, esta silla, que es la de la que puse más imágenes,
Es como una silla de cáscara tradicional que podría ser bastante hogareña o de un espacio de oficinas, pero es un poquito más alta que lo que suelen ser para que sea más fácil para una persona con problemas de motricidad sentarse y salir. Tiene esta forma donde el apoyabrazo continuo que ayuda también a tener donde asentarse para moverse. Es muy liviana, permite, algo que queríamos era que fuesen reconfigurables los espacios, porque también lo otro que pasa, está la persona con la familia, con acompañante, hay mucha gente, uno se sienta acá, otro se sienta allá. ¿Por qué no hacerlo reconfigurable dentro de lo posible? O sea, están los sillones fijos, pero después estas y mesas. Y después, un tema clave era que, bueno, es textil, el producto es acolchado, pero el chiste fue que descubrimos unas telas vinílicas muy interesantes que imitan, realmente visualmente parece textil, no sé, podría ser algodón o poliéster, pero parece una tela tejida y en realidad es un cuero sintético, o sea, es una superficie no tejida, es una superficie homogénea, plástica, con lo cual son higienizables, son lavables, se pueden desinfectar, y bueno, eran telas que en realidad estaban pensadas para muebles de exterior, que para nosotros fueron una novedad, en ese momento no las conocía, y que permitieron darle una imagen un poco más blanda y doméstica, pero que a la vez no tuviese problemas después de higiene y etcétera. Listo. No. ¿Eh? ¿5 minutos o 5 segundos? Por eso, no, ahí está. No, 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 con eso cierro. Bueno, y nada, esto era, nada, obviamente hubo que desarrollarlos, como todo proceso, hacer maquetas de estudio, modelos de testeo para probar un poco la ergonomía, las alturas, estructura, y a la vez tenía que ser a la vez un producto económico, ¿no? Nos pasa con todos estos proyectos que todos son bastante austeros de algún modo desde lo productivo, porque en el fondo estamos compitiendo, como cualquiera nos diría, ¿para qué te metes en esto cuando lo lógico es ir a comprar algo que ya existe y está estandarizado y se produce en series altas y por ende tiene costos bajos? Con lo cual, bueno, son todos proyectos como con bastantes condicionantes eh, productivos, pero que bueno, que dentro de todo y gracias a que hay todavía muchos fabricantes flexibles y artesanos, nos permiten cada tanto entonces en algún proyecto seguir haciendo una silla. Bueno, eso es todo. Bueno, primero me presento, soy Juan Pablo Molina, diseñador industrial. Vengo a charlar un poco acá desde la experiencia, digamos, capaz que no tengo un recorrido tan extenso como lo estuvieron hablando, pero creo que en este tiempo que... No, pero en este tiempo que vengo ejerciendo la profesión, tuve la suerte de vivir ciertas experiencias donde pude como juntar mucha data y hoy quiero hablar un poco desde una experiencia muy reciente que Analía me convoca para consultarme si quería formar parte de una residencia, eh, puntualmente en Milán. Y en este marco, aparece el nombre Milán para los diseñadores industriales, creo que es también fetiche de la ciudad. Y como bueno, está esta posibilidad y qué mejor opción que ir a una ciudad fetiche con un proyecto fetiche y diseñar una silla. Eh,
Así que dentro de lo que es este proyecto hay un tiempo muy marcado, que es la estadía allá, son 15 días de trabajo, en realidad un mes entero, pero digamos que el tiempo para trabajar está un poco más acotado. Y todo el proyecto creo que más que el resultado, un poco es contar la experiencia, de hablar de cómo es esta situación de viajar a un lugar con un proyecto, a tener un principio, un proceso y un fin. Previo a viajar, claramente sale siempre la planificación, como entender cómo vamos a trabajar y no qué es lo que vamos a hacer. La idea es empezar a diseñar una vez estando en el lugar, que empiece a surgir la inspiración, que empiecen a surgir las ideas desde allá. Entonces, es muy importante poder entender qué es lo que vamos a estar buscando, qué es lo que vamos a estar queriendo hacer. La parte claramente más de computadora, digamos, hacerlo más rígido, entender el usuario, el contexto, armar un roadmap para saber en qué etapa vamos a estar parados y qué es lo que vamos a tener que hacer, plantear las metodologías y tener un brief para salir listos a la cancha. Así que llegando a Milán empieza la investigación y el análisis. Creo que Milán es una ciudad hermosa y qué mejor lugar para hacer investigación y análisis de sillas que esta cuna tan increíble de diseñadores y de eventos tan importantes que, digamos, queda toda la ciudad inmersa en un diseño muy, muy lindo. Entonces, lo más importante siempre es salir y mirar en la calle, recorrer, no necesariamente los locales de diseño o ver lo que hay, sino ver cómo se mueve la gente, cómo vive el diseño, cómo convive todo lo que es eh, diseñar y diseño en una ciudad. Claramente hubo mucho de caminar, me pude dar el lujo de recorrer lugares muy lindos, showrooms espectaculares e inspirarme de cosas completamente increíbles, o sea, de la historia del diseño, mucho de lo que siempre vimos en la facultad, en libros o en catálogos, poder tener la posibilidad de estar ahí en el showroom y tirarme al piso a ver cómo es por abajo la silla, que es algo que el catálogo nunca te deja hacer. Creo que por eso es tan lindo y tan importante poder ir a recorrer y ir generando una base de datos constante de todo lo que vemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, tratar siempre de atravesar esta información también por lo que a nosotros nos llama la atención, entenderlo, analizarlo. Acá un ejemplo de uno de los locales que fui a ver era una panadería allá que tenía una estética muy particular, estaba muy cuidado, pero lo que quería era poder entenderlo un poco más allá, pasar por la calle y ver los locales desde la vidriera, capaz que nos dan una primera impresión, pero seguramente hay mucho más atrás de eso. Y está bueno entender de qué es lo que quieren mostrar, por qué lecciones hay. Nada, un poco más de análisis también, un poco rígido, un poco blando, según dónde vamos a estar recorriendo. Una vez que podemos terminar o cesar claramente, porque los tiempos son acotados, hay un calendario que seguir y podríamos seguir paseando toda la vida, pero llega un poco también el momento de sentarse a bajar las propuestas, las alternativas. Yo creo que la etapa de propuestas y alternativas arranca mucho antes de lo que nosotros creemos, porque si bien arranqué diciendo que lo primero es pensar el cómo y no en el qué, eh, la cabeza hace muchas veces lo que quiere y empiezan a aparecer siempre ideas que podemos decir, bueno, las vamos guardando en el bolsillo para sacarlas después y es ahora el momento de decir, bueno, ¿qué fue todo esto que vimos y nos interesó? ¿Dónde están estas ideas que hay que plasmar? Creo que lo más lindo de esta etapa es sacarse el miedo de bajar ideas y disfrutar el hacer dibujos, garabatos. No tiene que ser todo, como vemos muchas veces, el dibujo espectacular, que hoy en día las redes están capaz tan inmersas en eso. Es un poco de lo que nosotros tenemos al alcance para poder bajar una idea. Claramente eh, hubo un rato, esto es solamente una parte capaz de todos los garabatitos. Creo que lo que junté acá fue
la idea que empezó a surgir. Hubo un círculo que en algún momento vi y me llamó la atención y fue como, bueno, creo que puede ser un camino interesante, es una forma muy simple, muy noble y valía la pena avanzar como con este proyecto, con esta idea. Seguimos dibujando y empiezan a aparecer también como más valores. No sé, empecé a pensar mucho en el círculo, vi un montón de referentes de sillas con círculos y por qué el círculo en todos lados. Y a mí me llamó mucho desde el lado del círculo, del anillo, el matrimonio, esto que tiene capaz en el simbolismo, los anillos. Y empecé a pensar qué pasaba si tenemos dos anillos vinculados, justamente hablando un poco de matrimonio, y si esta pieza que son dos anillos vinculados tiene el agregado del respaldo, del asiento, las patas. Un poco empezó a surgir la idea por la que se iba a ir encaminando el proyecto. Como decía también un poco en la diapositiva anterior, que la innovación no es magia, sino que es encontrarle un poco cómo uno puede resolver las cosas que se presentan. Creo que es muy valioso poder confiar en nosotros mismos a la hora de decidir cómo avanzar con el proyecto. Ya habiendo pasado una etapa de crisis fundamental que es, ¿qué estoy haciendo? Este camino que elegí es el que va, ¿por qué estoy en Milán diseñando una silla? Nos replanteamos todo, claramente. Faltaba una semana para que se termine el viaje y el miedo fue lo que más me atravesó. Fue un fin de semana complicado, debo decir, pero bueno, llegó el lunes y volví a agarrar el proyecto y dije, bueno, elegí esto por algo y empecé a, digamos, hacer esta parte de la tercera etapa, el desarrollo, empezar a ver que efectivamente había algo que me llamaba la atención en este proyecto, que no era todo lo que había pensado el fin de semana, sino que era mucho más que el diseñar la silla, sino toda la experiencia y todo el proyecto. Y empieza a correr el tiempo, digamos, se aparece esto de cuando está terminado el proyecto, ¿no? O sea, que uno busca la perfección, decir, no, pero ahora no me alcanza el tiempo, por qué tomé tanto tiempo para pasear y no en la parte de desarrollar? Porque, nada, uno creo que a los proyectos siempre les vamos a encontrar algo que les falta. Pero bueno, también es parte muy importante tomar la decisión de hasta dónde está bueno avanzar y en qué momento cortar un poco esta relación tóxica que tenemos con lo que estamos diseñando a veces. Eh, y arrancando la tercera semana ya fue un poco más técnico, empezar a trabajar más en la ergonomía, en ecualizar el proyecto, decir, bueno, qué tecnologías tenemos disponibles para desarrollarlo y empezar a darle forma a lo que buscamos. Este terminó siendo el diseño donde están los círculos que están vinculados, este matrimonio, digamos, y tenemos muchas opciones de apoyabrazos, patas, posibilidades, digamos, amplias para utilizar piezas reducidas en una muy amplia variedad de productos. Em, este proyecto hoy en día lo estoy desarrollando la etapa de prototipo en mi taller, cosa de que prontamente lo vamos a poder mostrar mucho más realizado al mundo. Y muchas gracias. Bueno, ¿estás bien? Gracias. Era una maratón. Una tras el otro, el otro, el otro, el otro, después vamos a intercambio de preguntas. Ya. ¿Querés que me levante de vuelta? A ver si. Gracias. Esto. Pongo acá. Acá.
Bueno, yo soy Pilar Giambastiani, pero nadie me conoce por mi nombre, sino que me conocen por la de las sillas. Porque, bueno, es como que tengo una obsesión y yo acá vengo a ser como la criminal del lugar porque yo me apropio de todo lo que los diseñadores han hecho. No diseñé ninguna silla, soy arquitecta, pero me dedico a la fotografía y a hacer fotos y a collages digitales con sillas. Este es un retrato que vengo a hacer yo, la de las sillas, que las tiene todas en la cabeza, que es una apropiación de una obra de arte y apropiación de una silla. Y bueno, también tengo un Instagram que se llama Mis Cotidianeidades porque yo trabajo con el tema de lo cotidiano. Y como soy arquitecta, en el tema del hogar, y elegía la silla, porque la silla es como ese personaje anónimo que nadie le da bolilla en la casa, pero que está siempre disponible, está para una charla, está para intimar, está para comer, está para compartir. Así que en la casa es como que vas asumiendo distintas personalidades y momentos vas viviendo. Así que bueno, si quieres pasamos. Esto viene a ser como la primera etapa en la que empecé con los collages digitales y este fue un collage que fue seleccionado para el Salón Nacional de Artes Visuales. Es un tríptico con apropiación donde inserté las sillas en unas imágenes mías. Pues si les pasamos. Esta es una serie que se llama Dorita. Dorita es una silla que vino a mi casa heredada, no era dorada, yo la adoré, la bauticé Dorita por ser dorada y bueno, Dorita ha pasado por algunas situaciones que bueno, que yo le he hecho algunos retratos y son estos. Dorita es una metáfora porque viene a ser una ausencia que no está más sentándose en esa silla o una presencia también. Es como muestra eh, el significado de la memoria, de un recuerdo, los tiempos de una casa, los tiempos de una vida, el pasaje del tiempo, el pasaje de personas que se han sentado en esa silla. Después Dorita fue interactuando con otras sillas y ahí ya pasé como a otra etapa que después se engancha con otra, en la que empiezo a armar esculturas o tótems, interactuando con artículos de la casa, principalmente fomentando ese sentido de la inestabilidad de un hogar, de las cosas que están en un equilibrio inestable, que en cualquier momento se caen, y en estas otras que son intervenidas es como para reforzar ese sentimiento de tener que ajustar toda la casa como el lugar seguro, que a veces no es tan seguro, entonces hay que atarlo. Después pasamos a otra etapa que Dorita, después de la pandemia, estaba ya como necesitada de salir y entonces se va de viaje. Y bueno, realmente se fue de viaje, no son ni fotomontajes ni nada, es Dorita a 4.000 metros de altura, en lugares desérticos. Como que Dorita tenía la necesidad de volver a ver la naturaleza y bueno, Dorita se dio cuenta que después de este viaje no iba a poder ser la misma. Después de haber visto esos lugares, se sintió tan comprometida con el medio ambiente que dijo, bueno, yo ya no voy a ser la misma cuando vuelva. Dorita también tuvo su momento de fama porque nos iban viendo, la misma gente nos veía en distintos lugares sacando fotos y nos tocaban bocina a veces, como diciendo, ay, mira, están los de la silla. Y varios me pidieron retratarse con Dorita. Nunca iban a tener la foto, porque la foto la saqué yo y me la quedé yo, pero ellos quisieron posar. Y esta es otra serie donde yo me apropio en los hoteles que voy de los muebles con una consigna que es solamente usar lo que me encuentro en la habitación, ni nada personal, es solo armo estas estructuras tótems, esculturas, como para reforzar la idea de que en el hotel es todo muy lindo, pero no es una casa, no te sentís tan cómodo como en tu casa.
tienen como esa semblanza de hotel, como que les falta el toque de hogar, la personalidad que le da a cada uno a su casa, la impersonalidad, ¿no? Como la no casa. Así que si querés pasar, estas son en otro hotel. Los nombres son los nombres del hotel. Este es en el Hotel Saint Jean de Mar del Plata, entonces Saint Jean 1, 2 y 3, porque distintas maneras de hacerla. Después, esta es otra serie porque yo trabajo o con sillas reales o con collage digital que recorto digitalmente, o estas que son, yo tengo un enorme archivo de fotos y estas son fotos que imprimo la silla, la recorto en miniatura, en papel. Estas son sillitas muy miniaturas, son así, chiquititas, y armo estas mini, son como escenarios de situaciones familiares o que yo las disocio de la casa, como las descontextualizo para aislar una situación sin nada de contexto. Puede pasar a cualquiera. Son situaciones universales. Esta, por ejemplo, se llama Reconciliados. Esta otra se llama Familia. Esta viene a ser mi familia, que tengo 5 hijos. La de arriba, la reina, soy yo. Abajo, un poquito más abajo, el marido y los hijos. Ya imponiendo en mi lugar. Así que bueno, esa se llama Familia. Después pasamos. Este es un tríptico que se llama Equilibristas, que bueno, que son situaciones de desequilibrio, que por ahí viene alguien y te ayuda, o también de juego, situaciones distintas que se pueden presentar. Después, bueno, este es un monólogo, este es como un recuerdo de viaje, la grieta, el duelo, todas distintas situaciones que yo las represento con un personaje silla. Otras más, como diálogos entre plantas, enceguecida, qué sé yo, todas distintas situaciones que pasa por la silla. Y estos son collages digitales a los que llamo altares, porque bueno, para mí vienen a ser como artículos de culto, como que yo realmente siento como un amor por las sillas, así que no se preocupen si se las robé a alguno de ustedes porque las voy a querer. Las voy a cuidar como si fueran un artículo. Entonces acá es como que armo altares de objetos que yo me apropio, y en estas hay algunas situaciones como que los elementos tienen vida. Por ejemplo, esta se llama Gula, que los personajes del cuadro salen de afuera del cuadro. Este personaje que tira flores se llama Floris. Esta que de repente es una huida porque está viendo un objeto amenazante y se va con todo lo que tiene preciado y se lo lleva. Esta es la acaparadora, la que está dispersa, que no puede leer porque está pensando en las sillas. Son todas como fantasías. Bueno, después me apropio de algunos modelos icónicos como la Big Mama, le llamo Big Mama Bang, y la de Álvar Alto para el Hospital de Paimio, que son los equilibristas de Paimio, y acá esta es mudanza al edificio Eisenberg. Así que bueno, más o menos por ahí gira todo mi trabajo entre apropiaciones, collage, después collage como analógico en el que corto las sillitas y armo, y bueno, después las, las tomas directas con sillas de verdad. O sea que como que siempre estoy como llamando a la duda a ver si son sillas de verdad, son collage, son montajes, o es como que quiero llamar a esa duda. Así que bueno, eso es más que nada mi trabajo, y después tenemos un videíto donde muestro cómo hago con las sillitas mini, que es este que va a poner Analia. Soy Pilar Giambastiani, artista Está muy visual. fuerte, ¿no? Desde hace tiempo, mi exploración artística gira en torno al hogar.
y en particular al papel silencioso pero esencial de la mujer en la construcción de esa morada. A primera vista, esta serie de fotografías parecen ser una narrativa autorreferencial, de acciones cotidianas y de sillas que parecen reales. Al observarlas con más detenimiento, se desvela que las sillas, lejos de ser objetos, son simples recortes de papel, y que las situaciones aquí descontextualizadas se vuelven universales. Estos registros de pequeñas performances van hilando las diferentes capas de significado, aislando así situaciones comunes de fragilidad, inestabilidad, con silencios, vacíos y ausencias, para dar lugar a una realidad al final del recorrido. Con metáforas y simbolismos, los invito a cuestionarse si lo invisible no es lo que realmente sostiene lo esencial. Bueno, eso es porque estuvo en una muestra. Te devuelvo. ¿Tenés esto? Más antigua. Bueno, invitamos a Patricia, a Juan Pablo, hacemos un breve intercambio. Primero quiero agradecerle a los cuatro por haber aceptado estar hoy acá, a la audiencia que gusta? estuvieron escuchando todo, 2 horas de corrido. Así que bueno, vamos a aprovechar, que no les dejamos preguntar nada. Vamos a aprovechar primero, bueno, muchísimas gracias. Y me encantó la combinación, todo lo que vimos, la seguidilla desde distintos lugares. Yo iba a proponer unas preguntas propias, pero voy a preguntarle al público, que estuvo tan callado tanto tiempo. Bien, bueno, acá los tenemos a los cuatro me imagino que debe haber un montón de preguntas que se hicieron a ver las ponencias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere empezar? Por allá. Muy bien. Sí, tengo una pregunta para, creo que es Patricia, no sé, no estoy segura. Sí. Habías mostrado la silla de la convocatoria de Clarín, la del cono, Sí. y dijiste que ganó el primer premio, ¿puede ser? ¿Que no? ¿Ganó el primer premio? El premio fue la silla X, primera. Ah, ok. Sí. La lunar no me acuerdo de que participó, pero bueno. Bueno, ok, bueno. ¿Otra pregunta? ¿Algún intercambio? No, han agotado. Ahí tenemos una, muy bien. Hay que animar. Hola, muchas gracias por las exposiciones. Yo aprovecho que no soy diseñadora, así que pregunto desde la total ignorancia. Pero una cosa que me parecía súper interesante que algo mencionaron, algo mencionó Patricia, es pensar también qué pasa con los usuarios, o sea, cómo piensan la relación con el usuario en esas sillas, cómo se imaginan a los usuarios, o sea, piensan en algún usuario específico, piensan que cualquiera puede sentarse, hay como sillas, más allá de, me imagino que de las sillas para niños que tienen como otros tamaños. ¿Cómo piensan el usuario? Un poco Juan Pablo lo mencionaba en relación a los espacios que diseñan, pero bueno, tenía un poco esa duda. Gracias. Bueno, tiene que ver con el contexto para el cual estás diseñando la silla. Si yo diseño una silla de playa, me imagino la gente como relajada tirada en la silla. Y sí, obviamente te imaginas cualquier tipo de persona. Igual vos tenés adentro en la referencia a vos mismo. A mí me pasó muchas veces que hice las sillas como chiquitas y después todas las tuve que aumentar un 3%. Porque son chiquitas, que pienso en mí. Pero bueno, sí, pensás en todo. Pensás que las sillas urbanas, que va a estar, pensás que una persona gorda va a entrar, pensás en el peso que tiene que resistir. Depende para qué la vas a usar. Es eso, pero sí tenés en la cabeza el usuario, obvio. No, no, calcula. No, no, no. Verificás la ergonomía como con patrones básicos.
de verificar la ergonomía con un tipo de 1,75 m por lo menos. Calcular si las sillas me pasa con unas banquetas que son muy finitas y de repente viene una persona gorda y digo, ay, se mueven. Y entonces las reforzas y le cambias la sección. También tiene que ver con la práctica. Es así. Sí, perdón. Yo creo que un poco con respecto al usuario, a mí me pasa mucho me veo siempre yo sentado, digamos, es como me es difícil salir de ahí, hago mucho el esfuerzo porque la realidad es que la silla va a estar siendo usada por infinidades de gente, ojalá, sí, en el mejor de los casos, pero no podemos nunca estar adivinando cuál va a ser exactamente ese tipo de persona. En un punto, creo que lo mejor que podemos hacer, y creo que es lo que más se hace, es arriesgarnos a un determinado percentil, por decirlo o sea, bueno, gente ni muy alta, ni muy baja, ni muy grande, ni muy joven. Es lo que termina resultando porque abarcamos a la mayor cantidad de gente posible en ese caso. No, y después lo que decía Patricia al principio, influye mucho el contexto de uso y el contexto de distribución, porque, por ejemplo, si son, Patricia hace muchos productos, en el sentido de que son sillas que se comercializan y que por ende tienen una instancia de elección. Alguien decide comprarlas. Y en esa decisión la gente compra algo más grande por ergonomía, pero también porque tiene un comedor importante y espacio, algo más compacto porque lo necesita, algo más lujoso, menos según lo que quiere comunicar, lo que puede gastar. Y después, no sé, a nosotros nos toca mucho hacer para espacios públicos donde el usuario no la elige. Y bueno, ahí son otros los factores que determinan y entonces también uno las piensa. Entonces, cuando uno hace un producto para una marca que comercializa siendo así, bueno, esa marca tiene un posicionamiento, tiene un precio que la gente está dispuesta a pagar y tiene un mix de productos. O sea, una misma marca va a tener un catálogo con sillas más grandes, más chicas, más frías, más cálidas, más importantes y con precios distintos porque es parte del marketing de la empresa esa poder llegar. Y de golpe, no sé, nosotros tenemos que hacer más sillas públicas donde pensás quizá otra cosa que tiene que ser un poco más genérica, más generalista, no puede ser muy de nicho porque la usa cualquiera. Ujú, sí. Paro con referentes para ver si estamos bien dentro de las proporciones. Sí, y después está esto que decía Patricia, que es una silla que lleva otra silla, que lleva otra. Uno es una tradición, o sea, con lo cual uno siempre toma un referente y siempre tenés un antecedente, es como muy difícil, es como en la música, como cada 5 años hay una tendencia y hay algo en el mundo de la música, pero siempre está basada. Son pocos los momentos de ruptura, como los Beatles en un momento aparecieron, pero después son 60 años que son repensamientos, entonces eso pasa también. La cultura de la silla te da y después sí, después hay también, bueno, cuestiones ergonómicas más duras, estas de gente quizá que tiene más dificultades de movimiento. Nosotros hicimos esta cadena de bancos donde en la imagen anterior a la que desarrollamos nosotros, los que habían desarrollado la imagen habían elegido para las áreas de premium, como de atención de renta alta, lo llaman, como más de lujo, habían elegido el sillón Barcelona de Mies, porque es un sillón lujoso, grande, amplio, profundo, de cuero, entre comillas, porque obviamente era de cuerina, pero pesado y era orientado al área esta de premium de las sucursales. En la práctica, de esas áreas premium es donde más gente mayor va, y la realidad es que los gerentes de las sucursales decían, no podemos sacar a los clientes. O sea, la gente se sentaba bárbaro, se tiraba. Y después no podía salir porque tiene una profundidad y un ángulo que gente mayor le costaba salir y no tiene apoyabrazos, con lo cual no tenés cómo asistir. Bueno, ahí había un tema de disfuncionalidad entre lo semántico, la silla que hizo Mies para un pabellón de Barcelona, que ya te comunica lujo porque era un pabellón todo de mármol y cristal y un espejo de ave. Y el diseñador en ese momento lo pensó desde un punto de vista
semántico visual, digo, comunica lujo, comunica, tiene factores, materiales, colores, dimensiones, y va a un sector, va a un área premium, y de ahí se comió la curva en la parte quizá ergonómica. Digo, ahí el cliente se podía un poco inferir cuál podía ser. Y es más gente mayor, gente que le gusta ir a la sucursal y quedarse un rato largo. Y bueno, A nosotros nos pasa, por ejemplo, con sillones. Cuando el mismo sillón que yo hago para una casa, si lo hago para un lobby de un edificio, ahí lo hago tal vez menos profundo, tal vez un poquito menos inclinado, porque me imagino que la persona que está en un lobby en un edificio está tapada, tirada en el sillón. Entonces lo hace como más durito. El mismo sillón, si lo hago por una casa, le voy a hacer el asiento largo, con más almohadones, lo voy a reclinar más. Cada contexto es particular. Y después pasa que hay gente que viene a probar la silla, a ver si están cómodos, si no están cómodos. ¿Qué tal? Gracias por la charla. Les quería preguntar, a la hora de diseñar, ¿en qué momento toman la decisión de elegir un material? A mí me pasa que sin reconocer o sin ver un material, me cuesta mucho a veces ponerme a diseñar algo en blanco y a partir de ver un material o conocerlo y demás, ahí surgen ideas. Digo, en su caso, ¿en qué momento cae el material a cumplir una función sobre la necesidad? Y en el mío, y todo de nuevo, en el contexto en el que estás, para el cual vas a dirigir ese producto. Porque, no sé, no es lo mismo diseñar para dentro de una casa que para un lugar público, que vos sabes que va a tener requerimientos diferentes. Hay lugares donde una cosa te manda a la otra, no sé, es como surge. A veces porque querés experimentar un material, que dices, ay, nunca hice eso. En la época de la madera, me habían pedido silla de madera, además en Brasil era madera. Pero yo me moría por hacer todo redondo, porque me moría por las sillas que veía todas ruteadas 3D. Bueno, lo hice a mano. Después el router lo uso para varios productos, pero no completamente de arriba abajo. ¿Qué sé yo? Cada cosa, todo tiene una lógica. No sé cómo explicarte, te va cayendo. Nada está en el aire, es por alguna razón. A veces no la sabes en el momento, pero en un momento te cae la ficha. No sé cómo explicarte, pero es así. Sí, yo creo que depende también un poco qué es lo que estamos buscando. Creo que es divertido o a veces surge el diseño desde la morfología pura y explorar hasta estar conformes con una forma y después es, bueno, ver hasta dónde podemos llevar las tecnologías para que reproduzcan este diseño. Y no sé, en mi caso ahora con esto que estaba contando, yo sabía que podía usar determinadas tecnologías bastante acotadas, de un uso de una escala muy baja, muy artesanal. Entonces, el punto de partida fue de ahí. Capaz que no era atado a un solo material, sino a, bueno, una serie de opciones de materiales que se manejan de una manera similar. Entonces, eso ya va como empezando a acotar ciertos caminos y te va como guiando un poco más en el resultado final. Y el costo, ¿da? ¿No da? ¿Alguna otra pregunta? La escala te manda. Básicamente la escala, porque la escala, si tienes una escala grande, si eso pasa a diseñar un montón, habilita un montón de tecnologías y materiales, si vos tenés que diseñar una escala chica, no lo tenés. Eso también te manda, porque hay siempre limitante. Sí, yo tengo una pregunta para Patricia. La verdad no conocía tu obra, me encantó. Sí. Y hablaste de dos cosas que me impactaron mucho, que fue em, la parte de los detalles y después dijiste, ¿no? El eje como intuición, ¿no? Entonces, ¿cómo manejás, como diseñador? Yo me recibí hace poquito y también me llamó la atención esto que dijiste, ¿no? De cómo manejás la intuición y la magia que tiene materializar eso. En tu proceso, cómo lo manejás? Intuición, yo me refiero, como decía, como que es el subconsciente, es todo lo que vos ya aprendiste y lo tenés tan claro dentro tuyo que ya lo manejás como que eso es así y vos no tenés ni una duda de que es así. Y me pasa eso, a veces las cosas son de una determinada manera y yo sé que es así y si no está bien, lo voy a hacer modificar 990.000 veces
hasta que yo encuentro que esté bien, no sé cómo definir eso, pero en un momento encajó, es eso, que no tenés duda, se cae. Pero no creo, pero creo que eso es el resultado de otra cosa. No creo que es que mágico que te cae, es que ya lo tenés tan claro, ya evaluaste ya miraste tantos objetos, ya los evaluaste tantas veces, ya descubriste lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que te incomoda y lo que no te incomoda. En un momento, y yo tengo también una cosa muy, creo que lo mejor que tengo, mi mejor capacidad, yo soy buena con las proporciones y con el equilibrio, pero eso como una necesidad interna mía. Yo necesito, para mí, vaya a saber por qué, un entorno armónico y equilibrado. Entonces todo lo que hago tiende ahí porque es lo que me... Es así, es eso. Las preguntas son de la gente en streaming, ¿no? Sí, ahí mandaron algunas personas conectadas virtualmente una pregunta para Buenísimo. ustedes. Ok, bueno, las voy a leer, al locutora, Buenísimo, ¿te sí. parece? Ok, tenemos una pregunta para Juan Pablo. ¿Cómo piensa el diseño desde la función estética, materialidad? ¿Qué es más importante? Se preguntan. Em, es un conjunto, o sea, me parece que si bien en diferentes momentos podemos elegir priorizar algo, llega un momento en el que terminamos como ecualizando. Em, Podemos arrancar con una inspiración estética muy alta, pero si vemos que las tecnologías disponibles para la escala que hay que producir no nos lo permiten, hay que ecualizar un poco y bajar desde la estética para la productividad y los materiales, un poco también, como decía recién Patricia, con en cuanto a la escala. Hay tecnologías que permiten hacer cosas con una estética capaz mucho más compleja, pero requieren de escalas altísimas, o escalas o tecnologías muy simples, muy artesanales, que requieren de escalas extremadamente bajas. Entonces, creo que siempre empieza a ser un equilibrio y a final de cuentas lo que pondera es que se pueda producir y que la gente lo pueda comprar, que sea accesible o que entre en un rango que acepte el público que lo está pidiendo. Buenísimo. Y hay una última, si les parece, porque nos extendimos un montón de tiempo. Para Juan, ¿cuál es la magia de las sillas? ¿Qué crees que la hace ser un objeto que se quiere diseñar una y otra vez, como decía Ricardo también? Ujú. No sé muy bien. Intuyo algunas cosas, pero no. Hay algo simbólico que es muy antropológico, creo que viene de muy atrás. Ricardo decía algo que era como el hombre que lucha está parado, el hombre en paz se sienta. Y algo de eso, bueno, no sé si lo decía con esas palabras, pero algo de eso hay, me parece, Posición que de la... hay algo de, de lo antropológico, del contacto con el cuerpo y del arraigarte. Y entonces creo que de algún modo u otro es un eje que después de siglos y siglos y siglos, continúa, que es la idea de que el hábitat y la civilización y el hogar y la cosa de asentarse y también la idea de la paz, o sea, del asentarse y de estar en paz y no estar en guerra, digamos, de algún modo se sublima en la silla como el elemento más chico del como más en contacto con el cuerpo del habitar, el contenedor. Yo creo que una parte viene arrastrada de ahí, si bien hoy en día puede ser que también uno termina en algún momento como diseñador, como dice, como qué banalidad, ¿no? Porque hay mucho de esto de los diseñadores. Vas al salón del mueble y decís, ¿quién quiere otra silla más en el mundo? Porque, o esta cosa pedagógica que mismo Ricardo tenía de la carrera, no vas a hacer una silla porque te voy a hacer un sistema de esto, o sea, como es tan sublime que no es lo que no vas a hacer. Pero no sé, me parece que una parte debe venir de eso y después creo que hay una parte simbólica muy fuerte que tiene que ver con también en la cultura, con el poder, con, digamos, con los arquetipos de poder de la cultura, dicho, por ejemplo, el rey o el emperador, la idea de que del entronizar el trono, o sea, como también es un vector, es un elemento
fundamental simbólico de una estructura de poder y entonces de mandato y de cultura y bueno, y hay algo también de que eso, de que ahí hay algo medio, no digo siniestro, pero digo, en definitiva, digo, por un lado está la idea de la persona en paz y la idea también de que representa el poder, con lo cual uno también ahí se puede replantear como que cuando hay guerra, el que la manda a hacer es uno que está sentado, digamos, que puede ser para estos días una reflexión a tener en cuenta también, que bueno, puede tener que ver con la paz y puede tener que ver con que los que hacen la guerra eh, terminan estando sentados en algún lugar protegido. Ujú. Pero no sé, creo que viene mucho por ahí el símbolo. Y no una estantería. Una Y no, silla en y una no. mesa de decisión, ¿no? De toma de decisión hay una silla. ¿Quién ocupa esa silla también, me parece? Iba a contar que yo iba a empezar mi charla contando que el ser humano no fue diseñado para estar sentado. Y que las primeras sillas, porque el ser humano fue diseñado para estar parado, agacharse, para muchas cosas, pero no para sentarse. Las primeras sillas están referidas a las sillas ceremoniales, pues a los tronos. El hecho de que el hombre se empiece a sentar es una cuestión cultural, porque a medida que la cultura cambió, empezamos a pasar cada vez más tiempo sentados y desarrollamos otras tareas. Es loco. Y todo lo que decía el poder es tal cual, es por ahí. Pero bueno, es interesante el asiento y la posición, ¿no? Y la proxemia. ¿Eh? No, Bueno, ahí me hizo pensar la postura. la postura. Ahí me Bueno, fui con- tenemos un montón más para hablar. En realidad fuimos re ambiciosos con el programa de hoy. Queríamos desde un montón de ángulos, de experiencias, traer valor a esta última charla. No se olviden que queda un laboratorio el 10 de julio. Yo quiero nuevamente agradecer a los cuatro, a Pilar, a Patricia, a Juan Pablo y a Juan por animarse, por el esfuerzo que es venir y hacer esta charla. Y como decía Ronald Shakespeare, es un acto de inmensa solidaridad profesional el estar compartiendo sus saberes y sus experiencias. Nuevamente, gracias a Proa que nos da este espacio y a Dara que nos invitaron. Y bueno, y agradecerle a ustedes que estuvieron estas 2 horas y media ahí escuchando, deleitándose, bueno, celebrando de nuevo esta exhibición de Vitra en la Argentina. Así que muchísimas gracias.